Mi nombre es Aitana. Tengo 34 años, y hasta hace muy poco, pensaba que mi vida era una delicada obra de arte que había ayudado a construir. Ahora sé que solo era el marco dorado que sostenía el ego de un hombre. Mi esposo, Damián, insistió en que quería una relación abierta para humillarme. Y, debo admitirlo, lo logró. Me convirtió en un fantasma en mi propia casa, en un accesorio silencioso en su vida de trofeos y conquistas. Lo logró, hasta que se quejó de que me acostara con otro hombre. Lo irónico, lo verdaderamente poético de toda esta tragedia, es que a él no le molestó la infidelidad. Le aterró descubrir que ese hombre era Tadeo Vargas, el banquero que ahora es el dueño literal del alma de su prestigiosa familia. Pero Damián, en su infinita y predecible arrogancia, cree que mi aventura fue un acto de venganza pasional, una rabieta de mujer despechada. No tiene la más remota idea de que esa jugada, ese almuerzo estratégico que lo consumió de celos, no fue el principio de mi venganza. Fue, en realidad, la jugada final de una partida de ajedrez que yo empecé a jugar hace mucho, mucho tiempo. Él pensaba que estaba abriendo las puertas de nuestra relación a nuevas experiencias, en realidad, solo me estaba dando la llave para abrir sus libros de contabilidad, sus secretos más oscuros y, finalmente, la puerta de salida de su vida, llevándome su imperio conmigo. Esta no es la historia de cómo un hombre rompió mi corazón. Es la historia de cómo subestimarme fue el error más caro de su vida. Un error de 1.600 millones de pesos. Y para entender cómo llegamos aquí, tenemos que retroceder el tiempo, no mucho, solo un par de años, a cuando yo todavía creía que el amor podía conquistarlo todo. ¡Qué ingenua fui! Hace 2 años, la vida en la mansión de los Montemayor en el corazón de Polanco, en la Ciudad de México, se regía por un conjunto de reglas no escritas. La primera y más importante era que Damián siempre era el sol, y todos los demás, incluyéndome a mí, éramos simples planetas orbitando a su alrededor. Las cenas familiares de los domingos eran el escenario perfecto para este teatro del absurdo. Recuerdo una en particular. Estábamos sentados alrededor de una mesa de caoba que valía más que el departamento de mis padres, bebiendo un vino cuya etiqueta yo sabía que costaba el salario mensual de una persona promedio. Renata, mi suegra, una mujer cuya sonrisa nunca llegaba a sus ojos, se giró hacia mí. Aitana, querida, dijo, su voz goteando una dulzura venenosa. ¿Cómo va tu pequeño negocio? ¿Esa cosa de consultoría de arte? Forcé una sonrisa. Va bien, Renata, gracias por preguntar. Hay mucho movimiento en el mercado de arte latinoamericano ahora mismo. Damián soltó una carcajada, un sonido estruendoso que hizo que todos en la mesa se giraran hacia él. Movimiento. Cariño, por favor. Es adorable que lo llames negocio. Qué bueno que tienes un pasatiempo para mantenerte ocupada, ¿verdad? Se inclinó sobre la mesa, con los ojos brillantes de arrogancia y vino caro. Ese, hobby, paga por este vino, mi amor. El silencio que siguió fue denso y pesado. Sentí las miradas de sus primos y tíos sobre mí, una mezcla de lástima y burla. Tragué el nudo en mi garganta y mantuve la calma. Me ayuda a mantener la mente aguda, Damián. Mi mente, de hecho, estaba muy aguda. Esa misma semana, esa mente aguda había cerrado un trato de 90 millones de pesos reestructurando una empresa de logística al borde de la quiebra. Mi pasatiempo acababa de generar más ganancias netas en 3 días que Construcciones Montemayor en el último trimestre. Pero ellos no sabían eso. Para ellos, yo era la esposa trofeo, la cara bonita que Damián había adquirido para completar su imagen de éxito. La propuesta de la relación abierta llegó 6 meses después, no como una petición, sino como una directiva corporativa. Estábamos en nuestra sala, un espacio minimalista diseñado para impresionar, no para vivir. Damián se sirvió un whisky y se sentó frente a mí. Aitana, he estado pensando mucho en nosotros, en nuestro potencial, comenzó, usando ese tono deseo que reservaba para las malas noticias. Creo que para que nuestro núcleo sea más fuerte, para que realmente crezcamos como individuos y como pareja, necesitamos expandir nuestros horizontes emocionales. Lo miré, sin entender a dónde quería llegar.
Propongo que abramos la relación, soltó, como si estuviera anunciando una nueva estrategia de mercado. No se trata de sexo, cariño. Se trata de libertad. De saber que estamos juntos por elección, no por obligación. Así nos apreciaremos más. Sentí un frío helado recorrer mi espalda. ¿Estás hablando en serio? ¿Quieres que salgamos con otras personas? No lo veas así, dijo, impaciente. Es una exploración. Para fortalecer nuestra confianza. Yo confío en ti, Damián. No necesito explorar para saber que quiero estar contigo. Su rostro se endureció. La máscara del CEO moderno se cayó, revelando al déspota que había debajo. No seas tan tradicional, Aitana. Tan insegura. Esto nos hará más fuertes. Es una decisión tomada. Y así fue. No hubo debate. Era una orden. Un año después, la humillación se había convertido en mi sombra. Damián no era discreto. Quería que yo supiera. Quería que todos supieran. Recuerdo una noche, en una gala benéfica. Llegó a casa oliendo a un perfume caro, uno que yo no usaba. Durante la cena, mientras yo estaba sentada a su lado, sacó su teléfono y sonrió. ¿Quién es?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Es Sofía, la abogada de la que te hablé. Es brillante. Tiene una mente increíble para los negocios, dijo, mirándome directamente a los ojos. El mensaje era claro, ella era todo lo que yo no era. Ella era su igual. Yo era solo su esposa. Ese fue el momento en que dejé de sentir dolor y empecé a sentir una calma fría y calculadora. El amor había muerto esa noche. Y en su lugar, algo mucho más peligroso había comenzado a crecer. La gente subestima el poder del silencio. Mi silencio, mi aparente sumisión, se convirtió en mi mejor arma. Damián y su familia lo interpretaron como debilidad, como una aceptación resignada de mi lugar en su mundo. En realidad, era mi camuflaje. Mientras Damián llenaba sus noches con exploraciones emocionales, yo llenaba las mías construyendo mi verdadero imperio, ladrillo por ladrillo, en el anonimato total. Mi despacho en nuestra casa era mi santuario. Para Damián, era la habitación donde Aitana jugaba con sus catálogos de arte. Para mí, era la sede no oficial de Aura Capital. Una noche, el destino casi me juega una mala pasada. Estaba inmersa en un análisis de riesgo, con la pantalla de mi laptop llena de gráficos complejos, proyecciones de flujo de caja y memorandos confidenciales. La puerta se abrió de golpe, sin previo aviso. Era Damián. Mi corazón dio un vuelco, pero mis manos se movieron por instinto. Con dos rápidos movimientos de mis dedos sobre el trackpad, la pantalla cambió. Los números y los gráficos fueron reemplazados por una galería virtual de alta resolución del Museo del Prado. Damián se asomó por encima de mi hombro, con un vaso de whisky en la mano. Su aliento olía a alcohol y a la satisfacción de un hombre que se siente dueño del universo. ¿Sigues viendo tus pinturas?, se burló. ¿No te cansas? Deberías salir más, vivir un poco. Como yo. No tenía idea de que el gráfico que había estado a punto de ver era una proyección detallada de la caída libre del flujo de caja de su propia empresa, Construcciones Montemayor. Una joya de información que uno de mis analistas había conseguido esa misma tarde. Levanté la vista de la pantalla, mis ojos reflejando la imagen de las meninas de Velázquez. Forcé una sonrisa serena. Busco inspiración, cariño. Se rió y se sirvió más whisky. Bueno, mientras te inspiras, yo voy a salir. No me esperes despierta. Lo vi salir de la habitación, pavoneándose. Y en ese momento, lo supe. La inspiración había llegado. No de Velázquez, sino de su propia y ciega arrogancia. Sí, Damián, buscaré inspiración, me dije a mí misma mientras volvía a abrir mis archivos encriptados. Inspiración para saber exactamente cuándo y cómo ejecutar mi plan. Un plan donde yo no sería la figura en las sombras del cuadro, sino la artista que lo pinta todo, decidiendo quién se queda en el lienzo y a quién se borra para siempre. Hay momentos en la vida que actúan como un interruptor.
Apagan una parte de ti para siempre y encienden otra que no sabías que existía. Para mí, ese momento fue la fiesta del 37º cumpleaños de Damián. 3 meses antes del día del juicio final. La fiesta fue exactamente como él la quería, ostentosa, ruidosa y llena de gente cuyo valor se medía por el precio de su reloj o el límite de su tarjeta de crédito. Nuestra casa en Polanco, normalmente un mausoleo de buen gusto, se había transformado en un club nocturno de lujo. La música resonaba en las paredes, el champán fluía como si fuera agua y Damián era el rey indiscutible de su corte. Yo desempeñé mi papel a la perfección. La anfitriona sonriente, la esposa comprensiva. Saludaba a los invitados, me aseguraba de que sus copas estuvieran siempre llenas y asentía con la cabeza mientras me contaban sus últimas vacaciones en Aspen o su nueva adquisición de arte contemporáneo. Por dentro, me sentía como una espectadora en mi propia vida. La noche avanzaba y el alcohol desinhibía a los invitados. Damián, que había estado bebiendo tequila desde el atardecer, estaba en su elemento. En un momento dado, lo vi en el centro de la pista de baile improvisada en la sala. No estaba solo. Estaba con una mujer, una modelo de 20 y pocos años llamada Camila, una de sus exploraciones más recientes. Se movían juntos, sus cuerpos pegados, sus risas resonando por encima de la música. Sentí un pinchazo familiar de humillación, pero lo ignoré. Era el precio de la entrada a este circo. Pero entonces, Damián hizo algo que cruzó una nueva línea, una que ni siquiera yo sabía que existía. Frente a todos, nuestros amigos, sus socios de negocios, su familia, inclinó a Camila hacia atrás en un gesto dramático y la besó. No fue un beso discreto. Fue un beso de película, apasionado, posesivo, una demostración de poder. La música pareció desvanecerse. Pude sentir docenas de pares de ojos moviéndose de la pareja en la pista hacia mí, buscando mi reacción. Esperando el drama. Un viejo amigo de la familia, el señor Garza, se acercó a mí, con el rostro lleno de una vergüenza que yo debería haber sentido. Aitana, empezó a decir, sin saber qué más añadir. Damián, al ver la escena, detuvo su beso. Pero en lugar de mostrar remordimiento, sonrió. Una sonrisa ancha y triunfante. Miró al señor Garza y luego a mí, y gritó para que todos en la sala pudieran oírlo por encima de la música, tranquilos todos. No se preocupen por mi esposa. Hizo una pausa dramática. Aitana es muy comprensiva, ¿verdad, cariño? Ella entiende que un hombre tiene necesidades. El silencio que siguió fue ensordecedor. Luego, una risa nerviosa aquí, una tos incómoda allá. La gente desvió la mirada, de repente muy interesada en sus bebidas o en sus teléfonos. Pero el mensaje había sido entregado y recibido. No era solo una humillación. Era una aniquilación pública. Me había reducido a nada, a un objeto sin sentimientos ni dignidad, en mi propia casa, frente a mi propio mundo. No reaccioné. No lloré. No grité. Simplemente mantuve mi sonrisa congelada en su lugar. Lo miré a los ojos a través de la habitación, y en ese instante, él supo que había ganado esa batalla. Lo que no sabía era que, con ese acto de crueldad suprema, me acababa de dar la justificación moral que necesitaba para quemar su mundo hasta los cimientos. La fiesta continuó, pero para mí, ya había terminado. La guerra acababa de empezar. La última nota de la música se desvaneció alrededor de las 4 de la madrugada. El último invitado se fue, dejando tras de sí un rastro de copas vacías, risas olvidadas y el hedor a victoria de Damián. Él subió las escaleras, tropezando ligeramente, demasiado borracho y satisfecho de sí mismo como para notar mi ausencia a su lado. Yo no lo seguí. En cambio, caminé descalza por el frío suelo de mármol de la casa silenciosa. Cada paso era deliberado, medido. Me detuve en el pasillo del segundo piso, frente a una gran fotografía en blanco y negro que Damián había insistido en colgar. Era de nuestra luna de miel en Oaxaca, hace 5 años. En la foto, ambos reíamos, genuinamente felices. Recuerdo ese día, la calidez del sol, el sabor del mezcal, la sensación de su mano en la mía. Recuerdo al hombre que pensé que amaba.
Apoyé la punta de mis dedos en el frío cristal que cubría la imagen. No sentí tristeza. No sentí rabia. Sentí un vacío profundo, el reconocimiento silencioso de que la mujer de esa foto ya no existía. El hombre de esa foto, si es que alguna vez fue real, se había ido para siempre. Fue un adiós. Un adiós a la esperanza, a la ingenuidad, a la Aitana que perdonaba y esperaba. Con una calma que me sorprendió a mí misma, continué hacia mi despacho. Cerré la puerta y giré la cerradura, un sonido metálico que resonó como el cerrojo de una celda. Pero, ¿quién era el prisionero? Me senté en mi escritorio y abrí una laptop que Damián nunca había visto. No tenía fondos de pantalla de galerías de arte. Era una máquina encriptada, de grado militar. Con unos pocos clics, inicié una videollamada segura. La cara de mi hermano Ciro apareció en la pantalla, con el ceño fruncido por la preocupación. Vivía en Monterrey, lo suficientemente lejos para estar a salvo de la órbita tóxica de los Montemayor. Aitana, son las 4 de la mañana. ¿Qué pasó?, dijo, su voz ronca por el sueño. Lo miré fijamente a los ojos a través de la cámara. No necesitaba contarle los detalles de la fiesta. Él ya sabía cómo era mi vida. Ciro, dije, y mi propia voz sonó extraña, desprovista de toda emoción. Se acabó. Soltó un largo suspiro, una mezcla de alivio y tristeza. Te lo dije hace años, hermana. Deberías haberlo dejado. No, lo interrumpí, mi voz ahora cortante como un diamante. No solo me voy. Voy a tomarlo todo. Cada risa burlona, cada humillación, cada gramo de respeto que me quitaron. Van a pagarlo. Ciro me estudió en silencio por un momento, reconociendo el cambio en mí. Ya no era su hermana pequeña la que necesitaba consuelo. Era otra persona. ¿Qué quieres que haga?, preguntó finalmente. Activa el protocolo, el buitre, dije, usando el nombre en clave que habíamos ideado años atrás para este mismo escenario, un plan de contingencia que esperaba no tener que usar nunca. Quiero que contactes a nuestro equipo en Nueva York y Zúrich. Inicia la adquisición agresiva de la deuda de Construcciones Montemayor. Sé que el banco Invex tiene el paquete principal. Lo quiero. No me importa el precio. Cómpralo todo. Silenciosamente. A través de nuestras empresas fantasma. Lo quiero hecho en 3 meses. Ciro asintió lentamente, su expresión sombría pero decidida. Considéralo hecho. ¿Estás segura de esto, Aitana? Una vez que crucemos esta línea, no hay vuelta atrás. Ya cruzaron la línea por mí esta noche, respondí, mi mirada perdida en la oscuridad de la ventana. Yo solo estoy moviendo la frontera a un lugar donde yo tenga el control. Buenas noches, hermano. Terminé la llamada y me quedé sentada en la oscuridad, el único sonido era el suave zumbido del ordenador. El protocolo El buitre estaba activado. Los buitres vuelan en círculos, esperando pacientemente a que su presa se debilite antes de descender. La presa no sabía que ya estaba herida de muerte. Y el buitre principal, el que daría el golpe final, dormía plácidamente en la habitación de al lado, soñando con sus conquistas. Los 2 meses siguientes fueron una clase magistral de disimulo. Mantuve mi rutina, mi sonrisa serena, mi papel de esposa trofeo. Damián, ajeno a la tormenta que se cernía sobre él, continuó con su vida de autoindulgencia. La única diferencia era que ahora, cada vez que me humillaba, yo no sentía nada más que una fría satisfacción, sabiendo que cada una de sus arrogantes palabras añadía combustible al fuego que pronto lo consumiría. Mi plan requería una pieza final, una que fuera visible para él, una que lo llevara a sacar sus propias conclusiones erróneas. Necesitaba que él creyera que mi venganza era pequeña, personal y, sobre todo, emocional. El vehículo perfecto para esto fue un evento de caridad al que asistí sola. Damián tenía una cita importante. En el evento, me encontré con una vieja amiga de la universidad, una conocida chismosa que sabía que era parte del círculo íntimo de la prima de Damián. Mientras charlábamos, dejé caer, como si fuera un desliz, lo siguiente: ay, últimamente estoy tan ocupada. Incluso tengo un almuerzo de negocios la próxima semana en el Máximo Bistró.
Imagínate, yo, hablando de finanzas. Solté una risita para restarle importancia, pero sabía que la semilla estaba plantada. Tal como lo predije, la noticia viajó a la velocidad de la luz. 2 días después, Damián me abordó en el desayuno. «¿Así que ahora eres una mujer de negocios?», preguntó, con una ceja levantada en señal de burla. «¿Almuerzos en el Máximo Bistró?». «Solo estoy ayudando a un amigo con una inversión en arte», mentí suavemente, encogiéndome de hombros. «No es nada importante». Su mandíbula se tensó. La idea de que yo tuviera una vida secreta, por insignificante que fuera, lo ofendía. Pero lo que realmente lo consumió fue la posibilidad de que otro hombre estuviera involucrado. La hipocresía era asombrosa. Él podía tener un harén, pero yo no podía tener un almuerzo. El día del almuerzo, elegí mi atuendo con el cuidado de un general preparando su uniforme para la batalla. Un vestido rojo, elegante pero audaz. Un color que sabía que lo enfurecería. Llegué al restaurante y mi invitado ya estaba allí, Tadeo Vargas, el director de alto riesgo del Banco Invex, el hombre que, sin saberlo, tenía el destino de los Montemayor en sus manos. Nuestro almuerzo no fue una cita. Fue una negociación final. Como la nueva y anónima dueña de la deuda de su banco, estábamos finalizando los términos de la transferencia. Hablamos de tasas de interés y cláusulas de impago, pero para cualquiera que nos viera desde lejos, parecíamos una pareja atractiva compartiendo una comida íntima. Reí en los momentos adecuados, toqué su brazo ligeramente para enfatizar un punto, jugué el papel a la perfección. Sabía que Damián estaría allí. Un hombre tan posesivo no podía resistirse. Y, efectivamente, a mitad del plato principal, lo vi. Sentado en la barra, intentando parecer casual, pero sus ojos estaban fijos en nosotros, ardiendo de una furia que era a la vez patética y peligrosa. Sacó su teléfono y supe que estaba tomando fotos. Pruebas de mi traición. Por dentro, sentí un escalofrío de poder. Estaba viendo exactamente lo que yo quería que viera. Estaba construyendo una narrativa en su cabeza, una historia simple de celos y venganza. No tenía idea de que el verdadero negocio que se estaba cerrando en esa mesa no era una aventura, sino la adquisición hostil de su futuro. Cuando Tadeo y yo terminamos, nos dimos la mano. Un apretón firme y profesional que selló el destino de Construcciones Montemayor. «Ha sido un placer hacer negocios con Aura Capital», dijo Tadeo. «El placer ha sido mío», respondí, mi voz tranquila. Mientras salía del restaurante, pasé por delante de la barra. No miré a Damián, pero sentí su mirada sobre mí, como un láser. Dejé que creyera que había ganado, que me había atrapado. Pobrecito. Estaba tan ocupado mirando el señuelo que no vio el anzuelo hasta que ya era demasiado tarde. La semana siguiente, la bomba explotó. Pero no fue la bomba que Damián esperaba. No hubo una confrontación matrimonial llena de gritos y acusaciones de infidelidad. La bomba fue un correo electrónico. Un correo electrónico frío, legal y corporativo del Banco Invex, informando a la Junta Directiva de Construcciones Montemayor que su paquete de deuda completo, ascendiendo a la asombrosa cifra de 1.600 millones de pesos, había sido vendido a un fondo de inversión privado llamado Aura Capital. El pánico se apoderó de la familia Montemayor. Se convocó una junta de emergencia en sus opulentas oficinas corporativas. Yo, por supuesto, fui convocada, pero solo como la esposa del director de operaciones, una espectadora silenciosa. El ambiente en el pasillo exterior de la sala de juntas era gélido. Damián caminaba de un lado a otro como un animal enjaulado. Renata, su madre, estaba pálida, aferrada a un collar de perlas como si fuera un rosario. El patriarca, el señor Montemayor padre, un hombre que rara vez salía de su retiro, estaba allí, con el rostro como una máscara de granito. Cuando me vieron llegar, Damián se abalanzó sobre mí. Su rostro estaba contorsionado por la rabia y el miedo. «Tú, Siseo», agarrándome del brazo. «Esto es tu culpa. Te acostaste con ese banquero. ¿Qué le prometiste? ¿Una parte de mi herencia? ¿Creíste que podías humillarme así?» Lo miré, y por primera vez en años, no sentí ni una pizca de miedo.
Solo sentí una lástima inmensa. Su mente, tan limitada por su ego, solo podía procesar la traición en los términos más básicos y vulgares. Retiré mi brazo de su agarre con un movimiento lento y deliberado. Una sonrisa casi imperceptible se dibujó en mis labios. No dije nada. Mi silencio pareció enfurecerlo aún más. En ese momento, la puerta de la sala de junta se abrió. Salió el abogado de la familia, un hombrecillo sudoroso llamado Velasco. La junta está lista para comenzar, anunció. Y, los representantes de Aura Capital están a punto de unirse a nosotros por videoconferencia. Entramos en la sala y tomamos nuestros asientos. El aire estaba cargado de tensión. Damián se sentó a mi lado, todavía lanzándome miradas asesinas. Todos miraban la gran pantalla de televisión al final de la mesa, esperando ver el rostro de su nuevo verdugo. Velasco carraspeó. Damas y caballeros, en la línea tenemos a la, representante principal y única propietaria de Aura Capital. La pantalla, que había estado en negro, parpadeó y se encendió. No era el rostro de un financiero de Wall Street con traje a rayas. No era un conglomerado extranjero. Era mi rostro. Estaba sentada en mi despacho en casa, el mismo lugar que Damián consideraba mi sala de juegos. Pero no llevaba mi habitual ropa de estar por casa. Llevaba un traje de chaqueta de un blanco impecable, mi pelo recogido en un moño elegante y una expresión de autoridad tranquila. Detrás de mí, en la pared, se veía claramente el logo de Aura Capital. El silencio en la sala fue absoluto, total. Fue como si alguien hubiera succionado todo el aire. Vi la confusión en los rostros de todos, luego la incredulidad, y finalmente, en los ojos de Damián, vi el amanecer de un horror puro y primordial. El hombre que pensaba que lo tenía todo acababa de darse cuenta de que la mujer que trataba como nada, en realidad, lo poseía todo. Me incliné hacia el micrófono de mi computadora, mi voz llenando la sala de juntas a través de los altavoces. Sonaba tranquila, fría, como el acero. Buenas tardes, familia, dije. Creo que tenemos mucho de qué hablar. El shock en la sala era una fuerza física, palpable. Damián me miraba fijamente, con la boca ligeramente abierta, sus ojos pasando de mi rostro en la pantalla a mi presencia física a su lado, como si su cerebro no pudiera procesar la dualidad de la imagen. Renata se llevó una mano al pecho, su respiración agitada. Solo el viejo Montemayor, el fundador, me miraba con una nueva luz en sus ojos. No era admiración, era algo más primario, el reconocimiento de un depredador a otro. ¿Qué es esto, Aitana?, balbuceó Damián. ¿Es una broma? Te aseguro, Damián, que no estoy de humor para bromas, respondí, mi voz resonando con una autoridad que nunca antes me habían oído usar. Aura Capital, el fondo que ahora es dueño de la deuda de 1.600 millones de pesos de Construcciones Montemayor, es mío. Lo fundé hace 10 años. Ha sido mi pasatiempo. La palabra pasatiempo flotó en el aire, cargada de veneno y de ironía. Vi cómo la comprensión golpeaba a Damián como un puñetazo en el estómago. Cada burla, cada comentario condescendiente, cada humillación, ahora se volvía contra él. Con un clic de mi ratón, una presentación apareció en la pantalla. He pasado las últimas semanas analizando el estado financiero de esta empresa, continué, mi tono ahora puramente profesional. Y francamente, es un desastre. Mala gestión, gastos extravagantes y una falta total de visión a futuro. Pasé a la siguiente diapositiva. Así que, como la nueva y principal acreedora, he diseñado un plan de reestructuración. Es bastante simple, en realidad. Paso 1. Despido inmediato de toda la dirección incompetente, cuyas decisiones han llevado a la empresa a este punto. Hice una pausa, dejando que las palabras calaran. Luego, mis ojos en la pantalla se encontraron con los de Damián en la sala. Empezando por el director de operaciones. Damián, estás despedido. Con efecto inmediato. Tu acceso a la empresa será revocado al final de esta reunión. Un grito ahogado escapó de los labios de Renata. Damián se quedó sin palabras, su rostro una máscara de incredulidad y furia impotente. Paso 2, continué, implacable.
Le ofrezco a la familia Montemayor una única opción. Pueden venderme el resto de sus acciones en la compañía por un precio simbólico de $1. Me cederán el control total, y yo, a mi discreción, decidiré si salvo la empresa o la desmantelo. La alternativa es que declare la deuda como impagable, ejecute las cláusulas del contrato y liquide todos los activos de la compañía para recuperar mi inversión. De cualquier manera, lo pierden todo. La única diferencia es si el nombre Montemayor sobrevive como una marca que yo poseo, o desaparece para siempre. El ultimátum quedó suspendido en el aire, brutal y definitivo. Les había quitado su dinero, su poder y, lo más importante, su futuro. Les había dejado con una sola cosa, una elección imposible, ofrecida por la mujer a la que habían considerado menos que nada. El silencio se rompió por un sonido gutural, un rugido de rabia y desesperación. Damián se puso de pie de un salto, golpeando la mesa con los puños. La vajilla de café tembló. «No puedes hacer esto», gritó, su rostro enrojecido. Se giró hacia mí, la persona real sentada a su lado, ya no la imagen en la pantalla. ¿Por qué? ¿Por qué, Aitana? Yo te di todo. Una casa, un nombre, una vida que nunca podrías haber soñado. Su explosión fue la última bocanada de aire de un hombre que se ahogaba. Me levanté lentamente, mi calma un contraste directo a su histeria. Alicé mi falda y caminé alrededor de la mesa hasta quedar frente a él. La sala entera nos observaba, conteniendo la respiración. Me acerqué tanto que pude ver el sudor en su frente, el pánico en sus ojos. Tienes razón, Damián, dije, mi voz apenas un susurro, pero cortante como el cristal. Me diste algo. Me diste una relación abierta. Hice una pausa, saboreando el momento. Y yo la usé. Fui muy abierta. Abrí la puerta con tu banquero. Abrí tus libros de contabilidad. Y abrí una puerta hacia un futuro brillante, un futuro en el que tú no estás. Así que gracias, supongo, por la oportunidad. Él me miraba, sin palabras, su rabia evaporándose en pura y desolada derrota. Ah, y sobre la pregunta que tanto te carcome, continué, inclinándome aún más cerca, mi voz ahora solo para él. La pregunta de si me acosté o no con Tadeo Vargas en ese almuerzo. Lo vi contener el aliento, esperando desesperadamente una respuesta que le diera sentido a su ruina. Le sonreí. Una sonrisa genuina, por primera vez en mucho tiempo. Un buen inversionista nunca revela todos sus secretos. Deja que esa duda te consuma para siempre. Es mi regalo de despedida. Me di la vuelta. Con la cabeza en alto, caminé hacia la puerta, sin mirar atrás. Dejé tras de mí las ruinas de un imperio, el silencio de una familia rota y la mirada vacía de un hombre que lo había perdido todo porque nunca supo valorar lo que tenía. Hay quienes dicen que fui cruel, que destruye el legado de toda una familia por una herida personal. Pero cuando te han humillado, cuando te han empujado al abismo y te han dicho que saltes, ¿la justicia necesita ser compasiva? ¿Soy yo la mala en esta historia?